la vecindad, el lugar que llegó a convertirse en el escenario de una gran infección zombie. Todo comenzó por la obsesión que tenía la señorita Clotilde por tratar de conquistar el amor de don Ramón. Sin embargo, al ver que don Ramón no le hacía caso, decidió embrujarlo. Para eso, esperó el día del cumpleaños de don Ramón para prepararle un pastel, en donde planeaba echarle la poción del embrujo. Con una gota de esta poción era suficiente para embrujarlo, pero la señorita Clotilde, tan obsesionada, le echó casi todo el frasco. Cuando el pastel ya estuvo listo, vio al chavo que se lo vaya a dejar a la casa de don Ramón. El chavo no pudo aguantar el hambre y se comió ese pastel, todo el pastel. Pero a pesar de eso, la señorita Clotilde preparó otro pastel y le echó lo poco de poción que le quedaba en el frasco. Al día siguiente, todos los que comieron el pastel empezaron a tener los signos parecidos a la viruela. La buena noticia es que 2 días después, esos signos desaparecieron, pero el único que seguía con síntomas era el chavo. El chavo sentía cansancio y mucha debilidad. Estando parado se quedaba dormido y en todas partes a donde iba no podía evitar dormirse. Además de eso, empezó a comportarse de una forma extraña. Como si de un perro se tratara, empezaba a oler a las personas. En una ocasión, don Ramón se percató de eso y quedó muy sorprendido por lo que hacía el chavo. Pero ese no fue el único síntoma que manifestó el chavo. También comenzó a hablar con las puertas, a hacer movimientos raros. Y el peor síntoma fue su aumento de agresividad. Golpeaba sin motivo, que en una ocasión dejó a Kiko tirado en el suelo. Su agresividad iba en aumento y a todos les gritaba. Ni siquiera la Chilindrina, por ser mujer, se salvó de los gritos del chavo. Ese día, cuando el chavo le gritó a la Chilindrina, ella fue a contarle a su papá de todo lo que le sucedía al chavo. Su papá, sorprendido, no podía creer lo que le contaba y en ese momento decidió ir a hablar con el chavo. Lo sorprendente fue que el chavo no le gritó a don Ramón y, como si fuera su padre, le escuchó atentamente todo lo que le decía. Don Ramón le dijo que deje de gritar a los demás, que ya no golpee a Kiko y tampoco moleste a la Chilindrina. El chavo obedeció a don Ramón y por unos días todo volvió a la normalidad. Pero días después empezaron a salirle heridas al chavo, unas cicatrices
que le provocaban tanto dolor y ardor que buscó todo para curarlas. Casualmente, un día, al comer una torta de jamón, se dio cuenta que le calmaba el dolor y además hacía que ya no le salgan aquellas cicatrices. Es desde entonces que para el Chavo comer tortas de jamón se convirtió en una obsesión. Lamentablemente, por ser pobre, no siempre podía comer tortas de jamón y entonces le volvían a salir las cicatrices. Es por eso que un día se puso un traje que encontró en la calle, un traje de color rojo, y se hizo llamar el Chapulín Colorado. De esa forma cubría sus heridas y ayudando a otras personas, ganaba el dinero suficiente para poder comprar las tortas de jamón. Todo parecía estar bajo control, pero llegó un día, el peor día de la vecindad. Llegaba a la vecindad doña Florinda, llorando desconsoladamente. Kiko, al verla entrar a su casa, fue rápidamente a preguntarle qué es lo que le había pasado. Sin embargo, luego que habló con su mamá, Kiko salió de su casa y se puso a llorar en su pared. Resulta que ese día, el profesor Girafales y doña Florinda supuestamente habían terminado. Sobrina, ¿qué tal quedaron mis bigotes? Delicioso, sí. Los hice con masa madre. Girafales y doña Florinda supuestamente habían terminado. Todo ese día, doña Florinda estuvo deprimida. Y fue el único día que no le pegó a don Ramón, como siempre antes lo hacía, pegarle sin motivo. Pero eso no fue todo lo que pasó ese día. La señorita Clotilde, aquel día, decidió olvidar a don Ramón. Decidió dejar de insistirle. Así que buscó a don Ramón y le dijo que ya nunca más lo iba a molestar. Don Ramón quedó muy sorprendido por la noticia, porque sabía que, si eso sucede, la señorita Clotilde nunca más le iba a regalar comida, a regalar lociones de París. Pero eso fue lo que decidió la señorita Clotilde. Aparte de esa mala noticia, don Barriga le había dicho a don Ramón que ese día se vaya de la vecindad. Y mientras la Chilindrina, don Ramón y el Chavo empacaban todas sus cosas, encontraron su antiguo álbum de fotografías, donde recordaron uno de los momentos más importantes de sus vidas. El día en que conocieron al Chavo. El Chavo recuerda muy bien ese día, ya que el día en que llegó a la vecindad, llegó sin zapatos, y fue don Ramón quien le regaló unos zapatos viejos que ya no usaba, y esos mismos zapatos son los que actualmente usa el Chavo. Mientras veían el álbum de fotografías, el Chavo empezó a sentirse algo diferente en su cuerpo. Entonces salió de la casa de don Ramón y al salir, justo en ese momento, don Ramón también había salido y fue el único que vio lo que le sucedió al Chavo del Ocho. Pero cuando el Chavo se dio cuenta